El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Como cristianos tenemos la responsabilidad de orar siempre. Además, la Biblia nos señala motivos específicos que debemos incluir también en nuestras oraciones. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. A través de la oración mostramos dependencia de Dios. Lo necesitamos todos los días y somos llamados a mantener vidas de oración, una oración permanente. En la oración no solamente expresamos necesidades, sino que en la oración alabamos a Dios, agradecemos sus beneficios, sus bendiciones. Debemos orar siempre por nosotros, por nuestra familia, y orar también por otras personas, incluirlas en lo que conocemos como la intercesión, orar por otros. Pero la Escritura también nos da motivos específicos que debemos incluir en oración. Y de eso queremos meditar en línea con Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, encontramos un propósito de oración. Dice la palabra del Señor: velad y orad. Hay una combinación acá. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta pareja de palabras es necesaria para no entrar en tentación. No es suficiente una actitud vigilante. Debemos incluir la oración. Y agrega esta porción bíblica y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tenemos la responsabilidad de orar para no entrar en tentación. Pero recuerde, no solamente orar, sino que también velad. No solamente velar, sino que también orar. ¿Por qué? La Escritura lo dice, Jesús lo explicó. Dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra traducción dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Ahí está. La actitud vigilante, alerta. No se duerman, dice esta traducción. Y orar.
porque a través de la oración recibiremos las fuerzas para poder resistir la tentación, para poder resistir esa prueba. Es bueno que tengamos claramente identificadas nuestras debilidades, porque será ahí el blanco del enemigo para atacarnos. Solamente el Señor nos puede dar las fuerzas para resistir la tentación. Eso es lo que nos enseña su palabra. Y nosotros, en obediencia, debemos orar para no entrar en tentación. Nos recuerda esas palabras de la oración modelo que encontramos en Mateo capítulo 6. No nos metas en tentación. ¿Se recuerda? El Padre nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor nos da la fuerza para no entrar en tentación. Nosotros debemos estar vigilantes, alertas y orar. Ahí tenemos un propósito bíblico para incluir en oración. Vamos por otro. Lucas capítulo 10, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si estamos comprometidos con Cristo, también lo estaremos entonces con su obra. También lo estaremos con la expansión, el desarrollo, el crecimiento del Evangelio, la predicación del Evangelio en el mundo. La palabra es clara. Dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y fíjese que Dios lo estableció así. Dios estableció nuestra intervención en este asunto, porque dice que debemos rogar al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Si meditamos, nosotros hoy somos el resultado de la oración, de las oraciones de otras personas. Alguien oró por nosotros, incluso puede ser antes que naciéramos. Alguien oró para que nosotros conociéramos a Dios. Alguien oró para que nosotros fuéramos cristianos. Alguien oró para que la palabra llegara a nosotros. Alguien rogó al Señor por nosotros para que nos convirtiéramos en obreros, nos convirtiéramos en servidores de Dios.
Hoy tenemos esta responsabilidad también nosotros, en nuestro compromiso con Cristo y con su obra, de orar para que Dios envíe nuevos obreros a su mies. Es maravilloso comprender esto, porque sabe, como les decía, alguien oró por nosotros. Alguien comprometió su tiempo, su voluntad, sus recursos para que la palabra llegara hasta nosotros. Nosotros hoy, entonces, no debemos hacer la vista a un lado con lo que es la evangelización, con lo que significa rogarle al Señor de la mies que envíe nuevos obreros. Otra traducción de este versículo 2 de Lucas 10 dice: y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Tenemos, por lo tanto, esa responsabilidad de orar para que Dios envíe obreros. Lo dice la Escritura. Y cuando usted y yo oramos para que el Señor envíe obreros, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos orando exactamente en la voluntad de Dios. Porque eso es lo que dice su palabra. Estamos orando en la voluntad de Dios. ¿Sabe? Dios está oyendo esa oración porque nosotros estamos obedeciendo este mandato bíblico. La Biblia dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mientras comparto estas palabras, pienso que esos obreros pueden estar ahí en tu propio hogar, en tu propia casa. Esos obreros pueden estar ahí en el barrio en donde vives. Esos obreros pueden ser esos pequeños, esos niños, esas niñas del barrio donde vives o de tu propia familia. Que Dios nos ayude entonces para comprometernos con la obra del Señor y ser obedientes en orar por obreros que hacen falta en esta actividad maravillosa en la cual Dios fijó sus ojos en nosotros, de llamarnos como obreros para su mies. Pero hacen falta más obreros. Y hoy nosotros, que hemos sido alcanzados por las oraciones de otras personas que oraron, también nosotros debemos orar para que otros lleguen. Propósitos de oración para incluir en oración. En Lucas capítulo 21, versículo 36, dice la palabra del Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús hablando, anticipando de cosas que se avecinan para la tierra. Y Él dice
que debemos velar y orad. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra traducción dice, por eso, estén siempre alerta. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Instrucciones bíblicas, razones, motivos para incluir en oración. Así como también nos dice la palabra del Señor ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2. Debemos orar por las autoridades. Lo dice la Escritura. Ese es nuestro deber. No somos llamados a criticar, sino que somos llamados a orar por las autoridades. Mire lo que dice la palabra del Señor en esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice la palabra. No solamente habla de oraciones, dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es bíblico entonces. Debemos hacerlo. Y mire lo que sigue diciendo esta carta que escribe el apóstol Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se recuerda lo que dijo antes? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es uno de los objetivos? Es porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y acá está, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es orar por orar. Es una oración con un propósito. Es una oración por la nación, por las autoridades, tanto nacionales como las autoridades locales, para que sea conocido el nombre del Señor. Y sigue diciendo esta carta: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es la palabra de Dios. Debemos, por lo tanto, obedecer a lo que la palabra de Dios nos enseña y llevar en oración a estas personas que están en puestos de autoridad. Y aquí está,
como decíamos, la razón particular por la que debemos orar por ellos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 28, encontramos otro propósito de oración. Dice la Escritura: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Un deber, una responsabilidad. Dice otra traducción: bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Propósitos, motivos bíblicos por los cuales debemos nosotros orar, obedeciendo lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.